Evidencias. La sociedad actual sufre de una crisis que podíamos calificar de fenómenos sin precedentes. En términos económicos, en términos políticos, los conflictos entre los países, la migración en América, la migración en Europa Occidental, el desplazamiento de miles y millones de personas, el hambre, la pobreza, la pandemia y agregado a eso, la crisis moral, que solamente puede ser negada por aquellos que se complacen en negarla, o que es peor, que se complacen en presentarla como algo bueno o como un fenómeno positivo. La familia está sufriendo un ataque encarnizado alrededor del mundo. El quiebre de la institución matrimonial, el drama de los hijos sin sus padres, el desplome de la natalidad, son solamente algunas de las consecuencias de la embestida que está sufriendo la familia en este tiempo. Por supuesto que todo esto podríamos tratar de explicarlo en términos económicos, en términos políticos e incluso socioeconómicos. Pero esto no sería ni completo ni total, porque estaríamos pasando nosotros por alto el factor que es más importante, y ese es el factor espiritual. Agregado a esto, y por fantasioso que parezca, necesitamos comprender que todo lo que acontece no es fortuito, ni mucho menos casual, sino que obedece a un plan perfectamente orquestado. Y definitivamente, quizás sea difícil de creer, quizá pueda sonar de locos, pero lo cierto es que existe detrás un pequeño y oscuro grupo de personas que son los verdaderos responsables de esta crisis. Ellos, creyéndose dueños del mundo, piensan que pueden manipularlo como que fuera su campo privado de juego o su finca particular, en donde los habitantes del mundo somos tratados y vistos como ganado al cual se le puede controlar, manejar, utilizar e incluso eliminar. Por supuesto, decidiendo ellos cual dioses y soberanos quién vive y quién debe ser eliminado. Para lograr hacerlo, ellos tienen establecida una agenda que va desde el momento actual hasta el año 2030. Dentro de los planes en esta agenda están en la destrucción de la familia y la reducción de la población mundial. Ahora, esto no debería extrañarnos, porque ellos mismos obedecen a fuerzas aún más obscuras, que ya de antaño y desde hace mucho tiempo vienen planificando y deseando establecer un imperio, su imperio. Dicho imperio nos lo muestra a nosotros la Biblia y nos lo ha enseñado desde hace mucho tiempo. Es tal y lo terrible de este imperio que la Biblia lo llama el imperio de la bestia. Seguramente tú has escuchado de este imperio, porque hoy día lo conocemos nosotros con el nombre del Nuevo Orden Mundial. El propósito de este Nuevo Orden Mundial es desfabricar todo lo que Dios ha hecho y ha construido hasta la fecha. El anhelo de ellos es poder eliminar todo aquello que sustenta nuestra vida, que le da forma, que le da valores a nuestra existencia. Y por supuesto, dentro de esto está incluida la familia. Y para esto están buscando reducir la cantidad de la población que existe en el mundo, como ya te lo mencioné. Y eso es justamente lo que queremos hablar en este día, en el programa Evidencias. Así que, vamos con nuestros panelistas. La web Open Democracy, financiada principalmente por la Open Society de George Soros, la Fundación Ford y el Rockefeller Brothers Fund, ha publicado un artículo de Sophie Lewis titulado La crisis del coronavirus muestra que es hora de abolir la familia, cuyo argumento es que las personas queer y feminizadas, especialmente las muy viejas y muy jóvenes, no están seguras allí. Para la autora del artículo, lejos de ser un momento para aceptar los valores familiares, la pandemia es un momento importante para aprovisionar, evacuar y en general empoderar a los sobrevivientes y refugiados del hogar nuclear. Continúa diciendo que incluso cuando el hogar nuclear privado no representa una amenaza física o mental directa para las personas, donde no haya maltrato al cónyuge ni violación a los niños, la familia privada, en cuanto a modo de reproducción social, todavía, francamente, dice la autora, apesta. Nos hace creer que somos individuos, reduce al mínimo los costos de capital al tiempo que maximiza la mano de obra humana a través de miles de millones de pequeñas cajas, cada una equipada absurdamente con su propia cocina, microguardería y lavandería. Nos chantajea para confundir las únicas fuentes de amor y cuidado que es posible tener.
Sophie Lewis concluye su artículo de la siguiente manera: nos merecemos algo mejor que la familia, y el tiempo del coronavirus es un excelente momento para practicar su abolición. Te damos la bienvenida a nuestro programa Evidencias. Para nosotros es verdaderamente un gusto poder estar compartiendo de la palabra del Señor y poder traer delante de ustedes las evidencias de las cosas que están sucediendo alrededor del mundo que tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuáles son los tiempos que nos tocó vivir a nosotros? Es muy importante que veamos las señales, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo que hiciéramos, que pudiéramos ver las señales que en realidad son las evidencias que nos pueden servir a nosotros de norte para entender en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Y para darle continuación al programa que tuvimos la última vez, donde hablamos de esa agenda de un nuevo orden mundial, que tenía que ver con un solo gobierno mundial, con una sola religión mundial y con una sola economía mundial, con diferentes puntos que empezamos a mencionar la última vez, queremos nosotros en esta oportunidad traerles las evidencias de esa agenda, de lo que recién ustedes acaban de ver que mencioné en la introducción de este programa, acerca de esa agenda para establecer esta evidencia. La abolición de la familia, como la conocemos, la reducción poblacional por medio del matrimonio igualitario, el aborto, las pandemias, las vacunas, el estricto control del crecimiento y densidad poblacional. Todo esto junto a otras metas forman parte de la Agenda 2030, de aquella organización de las naciones por ahí que ustedes ya conocen cuál es. ¿En qué consiste? Dicen ellos, en un plan de acción para las personas, para el planeta, para la prosperidad y la paz y el trabajo en conjunto. Estas son palabras literales que ustedes pueden encontrar en la página de esta organización. Esta agenda se propone acabar con la pobreza, dicen ellos, de aquí al 2030, promover la prosperidad económica compartida. Lo que eso significa es que usted no va a ser dueño de nada, pero va a ser feliz por todo, dicen ellos en sus palabras. Bueno, creo yo, a los que no hayan eliminado para entonces. El desarrollo social y la protección ambiental también son parte de su plan, y entre ese desarrollo social y la protección ambiental, por supuesto, está incluida la densidad poblacional. Y por eso hoy vamos a hablar justamente en el programa de evidencias, queremos mostrarles las diferentes noticias y evidencias que podemos observar en medio de nosotros, que se están desarrollando planes para el cumplimiento de esta agenda, para reducir la población mundial y eliminar a la familia. Y para eso yo tengo un selecto grupo de panelistas que ustedes ya conocen, se los presentamos en las últimas dos oportunidades que hemos tenido en nuestro programa. Así que le quiero dar la bienvenida a Ana Solares. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo está? Gracias, pastor. Pues mucho gusto de estar nuevamente con ustedes y pues que todo esto del Señor sea para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Para que la gente pueda abrir sus ojos a toda la realidad y a todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Muchas gracias. También tenemos a la licenciada Claudia Méndez Ruiz, bienvenida, muy conocida. Bienvenida, mi querida Claudia. Gracias, pastor. Pues muy contenta de estar todo este día con ustedes y con todos ustedes que nos acogen en su hogar. De verdad que es un gozo poder ver que se están cumpliendo frente a nosotros las cosas que Dios dijo que se cumplirían y de la manera que se cumplen. Así que es un tiempo importante de poder también hablar de las buenas nuevas del Evangelio de la paz para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Muchas gracias, Claudia. Y también contamos con la grata presencia del ingeniero Ricardo Valladares. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, pastor. De nuevo es un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo estas evidencias que las tenemos todos los días al alcance de la mano. Todos los días tenemos evidencias que nos están indicando la puntual venida pronta del Señor. Es cuestión de nosotros abrir los ojos y estar atentos. Así es. Y yo creo que poco a poco se va haciendo más manifiesto y se va notando que esto no es idea de evangelicoides conspiranoicos, sino que en realidad vamos viendo que se van abordando en diferentes esferas de la sociedad, en diferentes medios, y no solo en los medios, sino en diferentes instancias. Y tal es el caso, por ejemplo, que ya está llegando esto, de que hay una agenda global y de que existe una agenda establecida detrás del conocimiento de mucha gente, de la que la gente no está enterada, que está llegando, lo podemos ver nosotros, por ejemplo, acá en Guatemala. Y para empezar con nuestras evidencias, quisiera yo que comentáramos acerca de de lo que sucedió en el Congreso de la República recién. ¿Qué les parece a ustedes lo que acaba de suceder en el Congreso con la invitación de Agustín Laje?
¿Lo vieron ustedes? Sí. Impresionante. Verdaderamente, pues primero, un aplauso para el señor presidente del Congreso de la República de Guatemala, el licenciado Alan Estuardo Rodríguez, que con tanta valentía, que con tanta gallardía presentó al Congreso de la República al licenciado Laje, que habló justamente de este tema terrible de la globalización y este abordaje del satanismo, ¿verdad? Que quiere apropiarse, tal y como está escrito en la Biblia, del control del mundo, y que no es tal y como usted lo dice, pastor, no es una cuestión ya de la imaginación de un cierto grupo que quizá en algún momento nos tildaron de alguna manera como que ya estábamos perdiendo la cabeza y la sensatez, sino que es una cuestión real que podemos abordar ya en las esferas altas de gobierno, y es una bendición que se haya hecho esto aquí en Guatemala para exponer esta verdad cruda y triste, pero real. Es que es verdad, ya estar siendo abordado el tema del globalismo y de una agenda globalista, ya en sectores como en el Congreso de un país, esto nos indica a nosotros que ya no son solo ideas que aparecen, o son pensamientos que a alguna gente se le ocurrió que aparecen en las redes sociales, ya se está tratando a niveles gubernamentales. Eso cambia la cosa, independientemente del pensamiento que puedan tener algunos de las instituciones gubernamentales, pero eso quiere decir que se está tomando ya en cuenta y en consideración, y que esto lo que muestra es que esta es una evidencia. Que existe. Y que existe, y se dieron cuenta ustedes cómo lo mencionó el presidente del Congreso precisamente hablando de una agenda globalista. ¿Se dio cuenta usted? Sí, habló precisamente de que era algo que estaban trabajando nuestra mente, ¿verdad? Y están hablando también precisamente de que todo está controlando la cultura, las tradiciones, todas las cosas que pues lógicamente nuestros antecesores pues vivieron. Ahorita lo estamos viendo totalmente cambiado, quieren cambiar la cultura. Esto va a ser muy difícil pararlo realmente porque son años y años de que lo vienen planificando, ¿verdad? Pero y lo que vemos en las noticias, en la publicidad, en las películas de Hollywood, todo esto lo estamos viendo y están trabajando hace muchos años la mente de nosotros, pues, pero más que todo ahora de los jóvenes, de los niños. Entonces eso es preocupante. Entonces es muy bueno que hayan traído a este señor, el licenciado Laje, Agustín Laje, sí. porque es muy bueno él para rebatir científicamente y con todas las cosas que están pasando, abriéndole los ojos a la gente, ¿verdad? De que no es como se mira. Pues una corrección no es globalización, es globalismo. Es globalismo, ¿verdad? Correcto. Porque realmente eso es totalmente diferente, ¿verdad? Ese punto es muy bueno hacerlo notar, ¿verdad? Porque el globalismo pretende ejercer un control. Y es inevitable la interconexión como países que estamos teniendo, pero no se refiere a eso. Usted tiene toda la razón, sino tiene que ver. Y algo muy puntual que tenemos que tomar en cuenta es de que esto no es de ahora, como dice la licenciada Solares, viene desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, viene desde el informe Kissinger, que fue en 1974, cuando el gobierno de Estados Unidos ya tomó el aborto como un interés de Estado. Antes de pasar a ese punto, que yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo, me gustaría que antes de tocar este punto exactamente, pudiéramos ver nosotros también lo que piensa la gente allá afuera. Y notemos, por favor, al momento de entrevistarles y al hacerles la pregunta, ¿está usted de acuerdo con que el aborto sea legalizado? Ya hablando de nuestro país, en Guatemala, veamos las respuestas y después hablamos de esto, mi querido Ricardo. Bajo ningún punto de vista, no. No, 1000 veces no, porque la vida empieza en la concepción. No, la verdad que es una vida, es una vida humana y creo que solo Dios tiene derecho a quitarla. Entonces sí, no estoy de acuerdo con eso. No, la iglesia siempre ha estado a favor de la vida y a favor, la misma constitución de esta nación protege la vida desde su concepción.
Y desde ahí pues estamos viendo que está protegido no solo por las leyes, sino por nuestra convicción desde que una persona es formada, desde que se presenta esa concepción en el vientre de la madre y ya es una persona. No, totalmente en contra. Estoy de acuerdo con el aborto, que sea permitido siempre y cuando la mamá se encuentre en algún riesgo de enfermedad o perder la vida. Definitivamente no. Sí, estoy de acuerdo, no es algo que las mujeres vayamos a hacer porque queremos, sino que hasta cierto punto nos va a doler. Y no es un tema muy sencillo y fácil de abordar, pero creo que tenemos también derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro futuro. Y no solamente el hecho de que yo salga embarazada y voy a abortar, sino de que hay tantas cosas, hay violaciones de por medio, hay personas con discapacidades que no pueden tener niños. Entonces, considero que yo sí estoy a favor del aborto y sí debería de ser legal, porque también se evitarían muertes, porque de hecho el aborto siempre ha existido, existe en este momento en clínicas clandestinas, entonces, y allí no están dándole prioridad a la vida, entonces a la hora de un aborto en una clínica segura le darían prioridad a la vida de la mamá, de la persona que va a abortar, y también un mejor futuro, porque ahora tenemos demasiados niños en el sistema de reformatorios, en el sistema de adopción, y el sistema de adopción en Guatemala no es el mejor, entonces tampoco es como una opción. Entonces el aborto sí estaría genial de que lo aprobaran. De ninguna manera, ¿verdad? Al momento de estar en acuerdo con esas prácticas, creo que violamos la palabra del Señor también, ¿verdad? Uno de los mandamientos que el Señor dejó en su palabra es que no matarás, ¿verdad? Y al momento de quizá yo no practicar ese acto, ¿verdad? Sino simplemente estar de acuerdo, es apoyar esa práctica y estaría primero pecando contra Dios, ¿verdad? Y haciendo daño a alguien que no lo merece. Estoy en una opción entre sí y no, porque creo que hay muchos abortos ilegales que ponen en riesgo la vida de las mujeres y sobre todo en clínicas clandestinas que no tienen ningún método que sea seguro para las mujeres y en general muchas mujeres mueren por eso. Y también estoy a favor porque creo que muchos productos que son, digamos, de embarazo son por violaciones, que no considero que sería correcto tenerlos. De nuevo, nosotros notamos que estos temas cada vez se ven más en la televisión, en las redes sociales, y alcanzan un mayor auge y también una mayor aceptación en medio de las personas. Ya vemos nosotros en estas entrevistas que, por cierto, me gustaría comentar. Y me gustaría regresar aquí con Ricardo porque creo que lo dejé con un comentario. No sé si tiene que ver exactamente con esto que estamos hablando, pero me gustaría que pudieras terminar tu comentario y poder hablar también de esto que acabamos de ver nosotros en este video y a ver qué piensan ustedes al respecto. ¿De acuerdo? Sí, pastor. De hecho, como le comentaba, el aborto no es algo de ahora, de estos últimos 10, 15 años. De hecho, viene desde hace más de que se institucionalizó como algo permitido desde hace más de 50 años. Cuando se hizo un informe en el periodo del presidente Nixon, el informe Kissinger, y antes del informe Kissinger, en el 74, estuvo el informe Rockefeller, en donde ellos sugerían como política de Estado, desde ese entonces, el aborto como método de control de la población mundial. Qué fácil es, ¿no? Yo no sé qué piensan ustedes poder dictar leyes cuando no soy yo el que se va a morir, ¿verdad? ¿Qué piensas, Anita? ¿Qué piensa Anita, perdón? Pues definitivamente hay mucha desinformación, creo yo, y bueno, sobre todo es algo ético, moral. La gente realmente no piensa en lo que Dios estableció, sino lo que ellos quieren y lo que a ellos les gusta, o con lo que ellos se van a sentir más cómodos posiblemente. Entonces sí hay cosas muy que definitivamente la gente, por ejemplo, hablando de lo mismo, yo no puedo concebir que, por ejemplo, en Nueva York hayan aceptado que haya aborto a los 9 meses
O sea, ya es un niño totalmente. Y entonces lo van a matar al salir de la mamá, lo matan. O sea, ese es un crimen. Hay propuestas. O sea, si es crimen antes, no digamos ahí. No. Hay propuestas ya, Anita, acerca de poder considerar el hecho si una madre puede sostener a un niño o no en sus primeros años, poder establecer ya no el aborto, sino poder quitarle la vida a un niño. Ya hay personas que se les ha ocurrido, porque ni modo, se va avanzando, se van dando pasitos, y cada vez aquello que no me conviene y no me gusta, entonces lo elimino, porque es el pensamiento que predomina. Y después también los ancianos, bueno, de esto ya ahorita se están encargando muchas. Sí, yéndose ya a eso es cuando, por ejemplo, comercializan con los niños, ¿verdad? Así Esa es otra cosa. O sea, ya no es aborto, sino si ya un niño crecidito, pues los venden, es una cosa horrible, pues. Y para que veamos nosotros que esto no es solamente a nivel del sector de Guatemala, por ejemplo, sino que es a nivel mundial, vamos a ver este video donde aparece precisamente la legalización del aborto en varios países a nivel mundial. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos. En la madrugada de este miércoles 30 de diciembre, el Senado de Argentina aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. La decisión fue celebrada por miles de militantes feministas que esperaron durante varias horas a las afueras de la sede legislativa de ese país. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Tras la aprobación de esa ley, Argentina es el país número 67 en legalizar la interrupción del embarazo y se suma a ese pequeño grupo de países de América Latina en el que el aborto está despenalizado. La vida comienza en el momento de la concepción, no cuando vos querés tener un hijo. En el momento que tenés un ADN propio, ya sos otra persona, no sos parte de la madre. Las leyes sobre el aborto varían drásticamente en todo el mundo. En algunas naciones es una decisión personal, en otras es completamente ilegal y en muchas otras los abortos solo aceptan en ciertas situaciones, como malformaciones fetales o en casos de violación. Estados Unidos es uno de los casi 60 países que brindan acceso legal a abortos seguros. Aunque esa práctica ha sido legal en el citado país desde 1973, el acceso al tratamiento depende de las leyes determinadas por cada estado, y la mayoría de los estados han establecido límites gestacionales que varían de 20 a 24 semanas. Por otro lado, el Centro por los Derechos Reproductivos, una organización sin ánimo de lucro de Estados Unidos, contabiliza aquellos países en los que el aborto es legal, en los que está permitido solo en ciertas circunstancias, en los que es totalmente ilegal. En mayo de 2020, Irlanda legalizó el aborto tras realizar un referéndum cuyo resultado ganó por mayoría. En este país se contempla el aborto legal en las primeras 12 semanas de gestación sin que la mujer tenga que justificar su decisión. En un caso extremo, el periodo puede extenderse hasta los 6 meses, solo en el caso de que esté en riesgo la salud de la madre o el feto no pudiera sobrevivir fuera del cuerpo de la mujer. En abril de 2007, la Ciudad de México se convirtió en el único estado azteca en permitir la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, sin importar la causa o motivo de las mujeres para recurrir a él. Asimismo, Uruguay despenalizó el aborto a fines de 2012. La ley uruguaya permite interrumpir el embarazo por voluntad propia en las primeras 12 semanas de gestación. En América Latina y el Caribe, además de Cuba y Argentina, Guyana Francesa y Puerto Rico permiten también la interrupción voluntaria del embarazo. Pero cada vez son más los que están equivocados totalmente. Porque si el que estuviera de acuerdo en que exista el aborto, su madre hubiera pensado igual, esa persona no existiría hoy. Como bien lo mencionaba Ricardo, esto no es algo accidental, sino que esto es algo completamente pensado. Es algo completamente ideado, el poder desarticular a la familia y reducir la población mundial y utilizar el aborto, en este caso con este fin. ¿Tú querías agregar algo? Muy bien, es que es importante aclarar, y tal como Ricardo bien lo decía, ¿verdad? Esto no viene de ayer ni de anteayer, sino desde 1950. Nosotros podemos ya ver la ley Himmler, en la cual actuó esta Margaret Sanger,
y, por supuesto, David Rockefeller II, invirtiendo grandes cantidades de dinero, y la propuesta era acerca de toda la ley para los anticonceptivos. Pero de esto va de la mano y vemos que el detrimento del matrimonio es importante porque es la base de la sociedad. Ahora bien, también dentro de nuestro programa nosotros vamos a platicar acerca de qué es el matrimonio igualitario, y para tal cuestión es importante entender, y yo quiero citar la Constitución Nacional de la República de Guatemala, y entender qué es el matrimonio para poder nosotros luego hacer este traslado de ideas y entender si es o no lo que se llama el matrimonio igualitario. De acuerdo al artículo 78 de dicha Constitución, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos. Pero es importante señalar que una de sus finalidades es procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Así que, entendiendo esto, pues podemos discutir entonces si es o no un matrimonio de los llamados igualitarios, es decir... Es que creo que estos puntos van de la mano, ¿no? Porque un matrimonio igualitario no puede procrear. Y claro, entonces le piden la campañita a otro, y entonces dicen, pero puedo adoptar. Sí, pero tuvo que haber alguien más que lo hizo. Entonces, ahí sí, que alguien más lo haga, ese no lo van a abortar, démenlo a mí. Y claro, no abortar es lo que nosotros buscamos, pero francamente todo va amarrado, porque tiene que ser dentro de la institución tal cual Dios la estableció. Entonces nosotros no logramos ver, por ejemplo, ahorita, que las ideas que en su momento quizá fueron primeramente ideas y después empezó a organizarse un plan, se están llevando a cabo ya el día de hoy. Todo lo que en ese momento se planteó, hoy lo vemos como una evidencia real. Lo acabamos de ver en el video. Vemos cómo se discute, se ataca, y hasta con las uñas, con los dientes, el hecho de querer matar a una persona por defender mis aparentes derechos. ¿Y el derecho de esa persona dónde queda, no? ¿Qué piensa, Ricardo? Pastor, algo muy importante, que para que haya un aborto legal hay 3 causales, para que sea un aborto aceptado, por así decir, porque no hay ningún aborto que sea aceptado, que son la violación, el riesgo a la vida y la inviabilidad del bebé que viene. Pero en estas 3 causales también pueden venir personas a mentir, porque se da muchísimas veces que venga alguna mujer y que diga, a mí me violaron sin presentar pruebas porque se arrepintió del bebé que viene gestando. Entonces, muchas veces estas causales, que en otros casos sí son verdaderas y son reales, sean ficticias y se estén usando como una pantalla para llevar a cabo el único fin, que es abortar. Pero el hecho es de que cuando se hace un aborto, una madre no va a tener 2 opciones. Va a tener un hijo que nació vivo o un hijo que nació muerto, porque el hijo ya lo tiene desde su concepción. Entonces eso es algo muy importante que hay que pensar, porque se lleva una vida adentro. Y se aborte, se decida terminar con esa vida, esa era una vida que ya venía, independientemente del cuerpo de la mujer que lo trae. Ahora, recuerden que lo que estamos buscando aquí es evidenciar precisamente que son los puntos de la agenda globalista. Y dentro de esos puntos está la eliminación de la familia, pero con el propósito de disminuir también la densidad poblacional y de ejercer un mayor control. Entonces, tenemos varios puntos, o ellos establecieron varios puntos para lograr este fin. Uno de ellos es el aborto. Entonces, evidenciamos que esto es una realidad que ya está allí, que se está dando en todas partes del mundo, se discute, es un tema candente, a riesgo, por supuesto, y no solo a riesgo, sino a costo de pequeñas vidas. Pero no es solamente el único tema. Pastor, perdón que lo interrumpa, lo de la familia, por ejemplo, si usted busca en internet, ahora hay muchísimo sobre la familia del siglo XXI que se habla. ¿Y qué son esas familias? O sea, no son la familia tradicional, sino que habla de hogares nanoparentales, parejas unidas no casadas, uniones en el mismo sexo.
el índice de millennials que no quieren tener hijos y de mucha gente muchos solterones, digamos, que no se quieren casar, entonces por lo tanto tampoco quieren tener hijos. Incluso ahorita están promoviendo el incesto porque ahora de todo se vale, entonces se puede casar la mamá con el hijo, la hija con el papá o con el hermano. Entonces ahora es una desorientación total, donde quieren reeducar a la gente en el nuevo modelo, ¿verdad? De destruir familia. Aquello que Dios estableció y que Dios le puso un formato incluso de la manera en que funciona correctamente. Cuando uno se sale de los parámetros de Dios, deja de funcionar. Ya no resulta la vida de la gente cuando nos salimos del camino que Dios estableció. Sí, lo que le decía, o sea, lo que quieren es simplemente estar bien, sentirse bien, ser como felices, como dicen ellos, pero hacer como ellos lo quieran hacer. Lo que es importante entender, creo yo, es que todo esto no se da de manera espontánea, no es la gente queriéndolo, sino que es el cumplimiento de la agenda. Eso es. Y con el objetivo de lograrla se hacen todas estas cosas. Pero necesitamos nosotros entender que hay otras partes en esta agenda, otras metas en esta agenda, como precisamente lo mencionaba Claudia hace un momento, que tiene que ver con el matrimonio igualitario, y de eso es lo que vamos a hablar en este momento. Y creo que para esto vamos a ver primero estas entrevistas. No es la idea de Dios. Definitivamente Dios hizo hombre y mujer para que los dos se unieran y formaran una familia. No estoy de acuerdo, más sin embargo, no los juzgo. El concepto de matrimonio va mucho más allá y no podríamos negar que hay una contradicción a lo que verdaderamente significa la palabra matrimonio. Yo siento que ante los ojos de Dios sí, fijo, no está bien. Para que se case alguien del mismo sexo sobre la iglesia, no está bien. Pero creo que si es unión civil, ante papeles y ante la población y ante la gente, pues siento que no está mal, ¿verdad? Pero ante la iglesia sí siento que no está correcto. El Señor creó a un hombre y a una mujer, por lo que en el diseño de Dios no está el matrimonio entre un hombre o una mujer y una mujer, porque Dios nos hizo como figuras complementarias para formar una familia. En la Biblia dice claramente que Dios creó a hombre y mujer para unirse y no creo que sea correcto que mujer con mujer se casen y hombre con hombre se casen. Considero que todas las personas tienen derecho a los hechos civiles, no importando su sexo. No tiene razón de ser, porque el hombre y la mujer fueron hechos hombre y mujer precisamente, y esa es la unión que aprueba Dios. Yo apoyo el matrimonio igualitario porque así tenemos todos derechos. O sea, si las personas que se casan del mismo género van a poder tener el derecho de poder comprar una casa y mantener bienes mancomunados, van a poder tener el derecho de adoptar a niños. Entonces yo considero que van a tener los mismos derechos que tienen los heterosexuales a la hora de casarse, entonces yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿verdad? Y la razón por la que no estoy de acuerdo es porque basados en la palabra del Señor, no podemos normalizar algo que no es normal, ¿verdad? La palabra del Señor dice que cuando vio a Dios al hombre, ¿verdad? Que estaba solo, le hizo una ayuda idónea, una ayuda necesaria, una ayuda óptima, y fue una mujer, ¿verdad? Entonces creo que ese es el diseño original y no tiene nada que ver con lo que hoy se está practicando. Estoy a favor. Creo que pues todos tenemos derecho para poder tener nuestras propias familias, y sobre todo creo que las personas LGTB al final también creo que podemos tener los mismos derechos que cualquier persona heterosexual. Definitivamente. Pues yo no lo pondría en una forma así tan como que limitada a esta forma de verlo. Sí, la verdad que conforme el tiempo y conforme los años, ¿verdad? Quieren normalizar eso, quieren hacer ver como que es algo normal, y pues, o sea, no es algo que se debería de ver normalmente, porque nosotros crecimos con una educación
y lo quieren normalizar. Incluso si se dan cuenta en la televisión y todo, lo están poniendo como normal en los programas y todo, para darle ya a la nueva generación otro concepto. Pero sí, en mi punto de vista es siempre que tal vez ante los ojos de Dios y en la iglesia sí está mal, pero si es algo civil, pues siempre estaría mal. Sí, creo que Dios dejó establecido un patrón, un modelo de cómo llevar una familia. Nosotros, como en nuestra creencia como cristianos, tenemos la convicción de que la familia está formada por un esposo varón, por una esposa mujer, que juntos crean una familia. Y ese es el patrón y el modelo que nos ha dejado Dios para una familia, y eso es lo que nosotros reconocemos en la iglesia cristiana. No, no lo sabía. Considero que no es su objetivo principal, sino la aceptación de un matrimonio igualitario. Creo que el matrimonio de hombre y mujer no va a dejar de existir nunca. Sí, definitivamente, porque al haber un matrimonio igualitario no hay vida a través de una unión de un hombre y una mujer. De hecho, no creo que busque eso, sino que simplemente pretenden ser felices y tener los mismos derechos que un heterosexual. Y considero que hay demasiados niños para poder ellos adoptar y darles una mejor calidad de vida. Definitivamente, ¿verdad? Desaparecer las leyes divinas de parte de Dios, y no solo divinas, sino algo que también está en la Constitución, ¿verdad?, de cada país, que un hombre y una mujer se unan y así pueda haber reproducción natural, ¿verdad? Y al momento de implementar otras leyes o normalizar otras prácticas, borramos totalmente ese diseño original. Creo que tal vez no es el punto, porque en realidad los heterosexuales van a seguir casándose. No es que, por ejemplo, los homosexuales, lesbianas, estén pues atacando a la familia como tal, sino que lo único que queremos es tener nuestras propias familias, y sobre todo creo que al final también tenemos derecho, por ejemplo, de que nuestros cónyuges tengan acceso tal vez a los mismos beneficios como que si fuera una pareja normal. Recuerden que el propósito de este programa es demostrar la agenda del nuevo orden mundial, que tiene incluido disminuir la población mundial y atacar a la familia. Entonces, les presentamos estas evidencias para mostrar que es verdad, que es cierto. De hecho, el equipo de evidencias al momento de salir a entrevistar se encontró con una complicación, y es el hecho de que la gente no quiere responder a estas preguntas. Es curioso que si nosotros hablamos acá y platicamos y salen las redes sociales, entonces la gente sí deja sus comentarios, pero ya cuando tienen que dar la cara, la gente se esconde detrás. Pero, ¿qué les parecen a ustedes las respuestas que dieron las personas? Claudia, por favor. Pues a mí me llamó mucho la atención la respuesta de una señorita que claramente lo dijo, y muy bien dicho, que es una cuestión antinaturaleza. O sea, no es una cuestión natural. Lo natural, lo expuesto por la Biblia, lo creado por Dios, es la unión de un hombre y una mujer. Y tanto así está, como lo leí hace un momento, en el artículo 78 establecido, la unión del matrimonio entre un hombre y una mujer, cuya finalidad es vivir juntos para procrear. Esto es lo natural, esto es hacia donde el ser humano, la raza, va, ¿verdad? Con un sentido de permanencia, pero la unión entre dos personas del mismo sexo o género es, pues se puede llamar de cualquier otra forma menos matrimonio, ¿verdad? Recordemos que el propósito que tiene no es acariciarle la espalda a quienes tengan gustos por el mismo sexo, ni quedar bien con ellos. El propósito final es utilizar a estas personas para deshacer lo que Dios estableció, deshacer literalmente la familia, y también buscar de esta manera contribuir a la despoblación mundial, ¿verdad? Sí, porque como lo estamos viendo, este es un plan que viene muy bien orquestado desde hace muchísimos años. Entonces, ¿qué mejor manera de tener un control mundial que es por medio del aborto y después con matrimonios de personas del mismo sexo que no pueden procrear? Entonces, esa es una manera muy efectiva para estos planes que lo están tomando como planes de Estado, la agenda globalista.
Y eso es justamente de lo que vamos a hablar ahorita y vamos a mostrar. Que ya no consiste solo en una decisión personal, alguien que quiso ser así, sino que más bien es una exigencia, y más que una exigencia, se está convirtiendo en una imposición gubernamental. Que no solamente es aquí en Guatemala, sino que al contrario, las grandes élites y los grandes gobiernos son las que lo están promoviendo. Y para eso vamos a ver este video que sigue a continuación, que tiene que ver con el presidente allá, del nuevo presidente de la gran nación, que prometió justamente poder legalizar esto. El nuevo presidente de Estados Unidos recientemente ha hecho algo histórico que por primera vez hace un gobernante en esa nación, y es que ahora vendrán sanciones muy fuertes para los países que rechacen las políticas de Estados Unidos a favor de la homosexualidad. Durante un reciente discurso en el Departamento de Estado, Biden ha revelado que usará el poder de la diplomacia para presionar a los países con la agenda LGBT. We must start with diplomacy, rooted in America's most cherished democratic values. That's the grounding wire of our global policy, our global power. That's our inexhaustible source of strength. En el mismo discurso, Joe Biden anunció que ha emitido un memorándum que ordena a todas las agencias y entidades diplomáticas de Estados Unidos a ver por los derechos LGBT en otros países. And to further repair our moral leadership, I'm also issuing a presidential memo to agencies to reinvigorate our leadership on the LGBTQI issues and do it internationally. You know, we'll ensure diplomacy and foreign assistance are working to promote the rights of those individuals, included by combating criminalization and protecting the LGBTQ refugees and asylum seekers. Pero preste mucha atención a lo que dice el nuevo memorándum de Joe Biden, que se puede leer en la página oficial de la Casa Blanca. Lo primero es que gran parte del memorándum se trata de las acciones que ejecutará la administración de Biden para formar una coalición de naciones con el fin de proteger los derechos LGBT a nivel global. ¿Y qué pasará con los países donde funcionarios del gobierno y congresistas se opongan a que Estados Unidos promueva sus políticas LGBT en sus países? En la sección 4 del memorándum dice lo siguiente: respuestas rápidas y significativas de los Estados Unidos a los abusos de los derechos humanos de personas LGBTQI en el extranjero. Ahora preste atención, porque viene la parte más impactante del memorándum de Biden. Cuando los gobiernos extranjeros actúen para restringir los derechos de las personas LGBTQI o no apliquen las protecciones legales vigentes, contribuyendo así a un clima de intolerancia, los organismos que actúen en el extranjero considerarán las respuestas apropiadas, incluyendo el uso de toda la gama de herramientas diplomáticas y de asistencia y, según corresponda, sanciones financieras, restricciones de visado y otras acciones. Observe muy bien lo que le pasará a funcionarios o congresistas que no estén a favor de leyes pro-LGBT. Según Biden, podrían ser sancionados por el Departamento de Estado. Dichas sanciones implican sanciones financieras y hasta podrían perder el visado norteamericano. Bien, el objetivo de Biden es borrar todas las medidas que el gobierno de Trump ejecutó para frenar el avance de la agenda LGBT. En su memorándum, Biden dice lo siguiente: en un plazo de 100 días a partir de la fecha de este memorándum, o tan pronto como sea posible, todos los organismos comprometidos en el extranjero revisarán y, según proceda y de acuerdo con la legislación aplicable, tomarán medidas para rescindir cualquier directiva, orden, reglamento, política u orientación que sea incompatible con este memorando, incluidos los emitidos desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021 en la medida en que sean incompatibles con este memorando. Como podemos observar, nosotros no se trata solamente de que seamos muy nerviositos y que nos estemos inventando cosas, sino el propósito de esto es demostrar, evidenciar que hay una agenda mundial y un propósito, que hay una agenda establecida y que la están llevando a cabo. Esto está claro, es evidente de que se está llevando a cabo. Acabamos de ver y presenciar nosotros este video. ¿Qué opinan ustedes de ejercer esa diplomacia forzada sobre los países al cabo? De diplomacia nada, absolutamente nada. Es una imposición abierta y clara, ¿verdad? En donde pues nadie puede hacer nada más que subyugarse y acordémonos que
las economías mundiales están ligadas a ese gran país, ¿verdad? Y pues es una cuestión difícil y estaba escrito ya en la Biblia, ¿verdad? Claramente lo vemos. Y es importante ver cómo han venido trabajando esas asociaciones de las naciones que ya sabemos, ¿verdad? Desde el año pasado fue evidente cómo ellos hicieron convocatorias de trabajo y decía literalmente trabajo humanitario y asuntos de género para las entidades que tienen que ver con los niños, luego para las consultorías de estas asociaciones, para uno de los bancos que ellos también manejan y que están en clara componenda y que en cuyos términos pues se manejan los mismos, ¿verdad? Pero es tan importante entender que la cuestión del LG y todas las demás siglas que yo ya no sé porque cada vez se suman más, ¿verdad? Es una especie de castración para los varones, de la misma manera en que incluso muchos gobiernos han esterilizado a las mujeres siendo estas víctimas sin siquiera saber que las están esterilizando. Y no digamos con la educación, la tal mal llamada salud reproductiva, ¿verdad? Que habla acerca de los anticonceptivos y muchos otros temas más, y los derechos que se han torcido, ¿verdad? Hablando acerca del derecho al propio cuerpo y la elección del sexo, que sabemos que está... Todo lo tienen que poner con términos que puedan sonar muy agradables al público y que puedan ser aceptados, porque de alguna manera como que le rascan la roncha que le pica a alguien que se quiere deshacer de eso. Entonces lo ponen de una manera atractiva para que la gente lo acepte. Y de hecho lo han ido aceptando de a poco. Y ahora ya no es de a poco, ahora yo veo las cosas así como una botella que se va llenando, pero cuando ya va al final, en el cuello de la botella, ¿han visto ustedes cómo sube de rápido? Parece que así estuvieran sucediendo las cosas ahora. Pero lo relevante aquí, Ricardo, es que está sucediendo no solo que se emitan esas leyes allá en aquel país, y usamos estos términos porque si no, la prueba de que hay una agenda detrás es que incluso nos pueden a nosotros censurar este video, sino que a los países que no corran serán censurados. ¿Qué te parece eso? Sí, y para ellos es muy fácil manipular a todo el mundo puntualmente en el aspecto financiero, porque si no se ponen de acuerdo a las políticas y a las leyes que ellos establecen, les cortan las ayudas, les cortan los financiamientos, los apoyos de bancos. Entonces es muy fácil que todos se dobleguen a las agendas que ellos están promoviendo, ¿verdad? Anita, ¿usted quiere agregar algo? Sí, quería comentar que ahorita ya son 31 países aprobados ya para los matrimonios homosexuales, o sea, del mismo sexo. El último fue Costa Rica, ¿verdad? Ahorita en el 2020, y México, que en algunos estados ya está aprobado. Entonces, todos estos países, lógicamente, pues vamos a ver un mapa despuesito sobre esto, para ver cuáles son los países ya aprobados. Pero volviendo a lo que son los videos, pues realmente lo que quieren es, o sea, lo que molesta en sí no es que apoyen a esta gente, sino el hecho de que ellos son minoría y están haciendo que la mayoría sea obligada a hacer todo lo que ellos quieren. Entonces sí, como dice Ricardo, económicamente es una de las, casi que una coerción, coerción, o sea, que realmente no debería de ser así. En primer lugar, cada estado tiene derechos individuales. Es tan real esto que estamos hablando y que no se trata solamente de un invento, sino del cumplimiento de una agenda que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, que podemos ver algunas noticias ya muy puntuales. Por ejemplo, el aprobar el plan de estudios gay en California, que incluye dentro del pensum de estudios poder educar a los niños acerca del todo el LGTBQI y demás siglas. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué consideras de esto, Ricardo? Para mí es algo muy importante y muy chocante, pastor, porque así como se están incluyendo esos estudios en el pensum de los niños, inmediatamente se excluye el estudio de la Biblia y el poder orar uno antes de iniciar clases. Una cosa no debería de ser contrapeso para la otra, y si se está permitiendo que se les informe y se les
incluye a los niños este tipo de información, ¿por qué excluirle la... Eso es justamente el haber eliminado la Biblia de las escuelas la que lleva al cambio de pensamiento o mucho cambio del pensamiento que tenemos el día de hoy, donde la gente ahora ya está adoctrinada, enseñada y amaestrada con esta nueva doctrina, ¿no? Pero es interesante porque lo tienen incluso escalonado por grados. ¿Puedes creer eso? Lo tienen escalonado por grados, entonces les van dosificando de a poco y hasta pintan el primer hombre que se hizo entonces una operación y ya lo van a poner como un héroe, como que fuera un prócer de la patria. Y todo eso empieza a correr para acá. ¿Qué piensas acerca de esto? Bueno, es que es importante señalar que primero empezaron desensibilizando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Tal y como nosotros lo platicamos en el programa anterior, ¿verdad? Esto se fue dando de una manera planificada, ¿verdad? Lo que era verdaderamente impensable, sí, para nuestras sociedades, poco a poco nos lo han hecho ver como más natural y como más cotidiano, y así hasta que poco a poco se ha ido metiendo en las escuelas, incluso aquella cosa terrible de las drag queens, ¿verdad? Exacto, que llegaban a darle clases a los niños y a explicar y a hablar barbaridades. Y esto ha sido... Bueno, ya me parece que en el tiempo del presidente Trump esto paró y ahorita otra vez está... Recuerda que no solo Estados Unidos, sino que hay diferentes países. Y ya se colaron y se metieron por todas partes porque es el cumplimiento de la agenda. Ellos no se detuvieron nunca. Exacto. Y como eso, esa desensibilización es en todos los temas. Por ejemplo, la forma de hablar. Ya no se, cuando se habla del aborto, no se dice poner término o fin a la gestación o al embarazo, de verdad, sino que pareciera, lo suavizan de tal manera que se oye hasta como más amigable, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ventana de Overton que hablamos la última oportunidad? Que justamente cambian los términos para que sea más amigable. Para que sea más amigable. Y como te decía, no solo sucede allá. Usted tiene unos ejemplos de cómo en otros países está sucediendo algo parecido, no solo en California, en Estados Unidos. Sí. Pues son dos noticias que ustedes mismos la pueden encontrar en Google porque lo pueden buscar, así como colegios en España están pidiendo que no se celebre ya el Día de la Madre y el Día del Padre, sino solo el Día de la Familia, porque estos pues son excluyentes, ¿verdad? Ese es por un lado. Por otro lado, en el Reino Unido, ya hace poquito, hace unas 2 semanas creo que salió una noticia de que en un hospital de maternidad dicen que ya no se puede utilizar el término leche materna, sino leche humana o leche torácica o leche de pecho. Torácica, ¿va? O sea, están quitando las palabras mamá, papá, marido, digamos así, como directrices para no ofender a la familia no tradicional. Entonces, todas esas cosas realmente están pasando, vemos muchísimo en las, bueno, no en las noticias, eso tal vez no lo vemos mucho en las noticias. En los medios oficiales del Deep State. Pero sí, o sea, realmente podemos ver que, como les decía, están obligando a la mayoría por una minoría. Esta es una agenda real que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y cada vez abarca más, se extiende más y nos encierra más y más y más y más a querer aceptarla. Porque ya no solo el querer, sino entender, por ejemplo, que la ONU prepara una lista negra mundial una lista negra para aquellos que no están de acuerdo con este tipo de grupos y lo van a poner a uno en la lista negra, así que a lo mejor ya estamos apuntaditos por ahí. ¿Qué ibas a decir? Yo quería agregar algo a lo que Anita estaba diciendo, y es que si nosotros hacemos un estudio, que no debemos de ser realmente doctos en la materia, pero hacemos nada más, pasamos una vista panorámica en Europa y nos damos cuenta que son poblaciones que están envejeciendo, ya no tienen niños, ya no tienen jóvenes, o sea, eso es real, ¿verdad? Y de todas maneras, este plan continúa, ¿verdad? Vemos la China, o sea, realmente nos estamos dando cuenta que este es un plan que está en marcha, que ya está funcionando, porque realmente la tasa demográfica ha disminuido grandemente en el mundo. Esto es una cuestión verdadera que está pasando hoy, aquí, ahora, ¿verdad? Y que debemos de poner atención, porque no es como nos lo han vendido, ¿verdad? Realmente riqueza, comida en el mundo hay, lo que pasa es que está mal distribuida y eso es importante entenderlo, ¿verdad? Lo que sucede es que los ricos y superpoderosos no quieren dejar de ser súper ricos y súper poderosos, aunque tenemos que entender que también ellos
sin darse cuenta a lo mejor o creerlo del todo, también obedecen a una agenda aún más oscura. Recuerde que quien está detrás de todo esto, el poder detrás del trono, es Satanás, que al final sus pretensiones es establecer su propio imperio mundial. Eso está muy claro. Pero tenemos que entender que no solamente son las instituciones de gobierno, y no solo de un país, sino que como vemos está llevando a todos los países, sino que también las empresas, por ejemplo, los que se encargan del entretenimiento, por este medio también ya se está adoctrinando, enseñando, inclinando, desensibilizando, como lo decía Claudia, a nuestros niños. Vamos a ver este video acerca de algunas instituciones que se encargan del entretenimiento para adoctrinar en la agenda LGTBQI y todo lo demás que tiene que ver con el establecimiento del nuevo orden mundial. Cuando me levanto hago mi cama, si ayudas en casa no es ningún drama. Todos los días mi cuarto yo ordeno, colaboro en las tareas siempre que puedo. Las niñas y los niños somos iguales, queremos que respeten nuestros gustos personales. Llegar a ser un día lo que imaginemos, pues en este mundo juntos viviremos, juntos viviremos, juntos viviremos. ¡Ay! Todos los juguetes son alucinantes. Coches y muñecas son interesantes. Por ser niña o niño no te debes preocupar. Tú eres quien decide con qué quieres jugar. Hi! Taylor! Hi, Susan. Hi. Amy, this is Taylor's other mom, Cheryl. Oh, hi. This is my husband, Bob. Hey, nice to meet you. Come on in. Come on in. Taylor has two moms. Nothing gets past you, Bob. Star? Where are you going? I always kind of thought you guys would make a cute couple. That's never gonna happen. She's not really my type. This guy's everyone's type. Girls aren't really my type. I mean, I love them as friends, obviously, but... Oh, cool. Last night, when we were watching Andy and Jonah, you asked me, am I happy for Andy? Yeah? And I said, yes, I'm happy for Andy. But I'm also not happy. How come? Are you jealous? Cyrus, do you like Andy? You like Jonah? Puffy, I feel weird. Different. Cyrus, you've always been weird, but you're no different. I'm glad I told you. Me too. But the thought of telling anyone else... You'll be okay. I promise. This is really bad timing. I just got a girlfriend. Quiero dedicar unas palabras en respuesta a todas esas personas que me están cuestionando que adoctrine a mis alumnos y alumnas en los ideales del feminismo, transinclusividad y demás. Os jodéis.
La educación no es solo enseñar a sumar y restar, multiplicar, dividir, ni a leer y todo eso, sino también a diferencia de todos vosotros que criticáis esto, a ser unas personas funcionales para la sociedad y tener 2 dedos de frente que permita que todo el mundo pueda vivir en paz. O sea que si vosotros queréis enseñar a vuestros hijos a ser unos racistas, machistas, homófobos, transfobos, etc., tranquis, que yo voy a seguir enseñándoles todo lo contrario, os guste o no. ¿Estoy adoctrinándoles en una ideología que vosotros no queréis? Bien, denunciadme, la ley me protege porque educación, y hace tiempo que dice que hay que educar en estas ideas de igualdad y tolerancia. O sea que voy a repetir lo dicho antes, os jodéis, seguiré adoctrinando a vuestras hijas y no podéis hacer nada para impedirlo. Os jodéis, me encanta deciros eso. Pues verdaderamente se queda uno casi sin palabras al ver estas evidencias. Nos damos cuenta entonces que no solamente es a través de instituciones de gobierno, sino que también a través de empresas de entretenimiento y en todos lados, porque lo encontramos hasta en iglesias, porque por supuesto que la Biblia lo advertía, que se iban a introducir doctrinas del error hasta en la iglesia, porque ese es el propósito, definitivamente que sí. Quiero aclarar una cosa, cuando mencionamos instituciones gubernamentales y todo esto, nosotros no estamos teniendo partido de nada ni de nadie. No tenemos un objetivo partidista ni defender a un partido o del otro, sino presentar las evidencias según la Biblia y lo que la Biblia dice. Pero, ¿qué opinan ustedes de lo que acabamos de ver en estos videos? Hermana Ana. Pues definitivamente sí es triste realmente ver eso, porque van contra nuestros niños, o sea, la inocencia de los niños. De una vez le van lavando el cerebro a los niños desde temprano. Y ya después lo ven todo como normal. Por ejemplo, el hecho de que también llegó la mamá, las mamás, digamos, que tiene 2 mamás, ¿sí? Que ya lo ven tan normal. Ya muchos libros, incluso, bueno, por lo menos en los Estados Unidos ya están los libros así que les enseñan, ¿verdad?, a los niños pequeños. Y en España, no digamos, ¿verdad?, con esta primera caricatura que vimos, que realmente ellos dicen, bueno, les van diciendo, bueno, no importa si eres niño o niña o como te quieras sentir o lo que tú, porque eso es lo que dicen, ¿verdad?, que yo soy una niña en el cuerpo de un niño, ¿verdad?, o cosas así. Entonces sí, es muy triste realmente lo que está pasando y debemos proteger mucho a nuestros hijos, a nietos, que lo que están viendo, porque en todos los canales hay cosas solapadamente, están metiendo todas esas cosas y otras, ¿verdad? La idea es de construir lo que Dios construyó, porque el diablo tiene su propia manera de pensar y de hacer y de ver la sociedad para poderse sentar él y poder correr con todos sus pensamientos, sus intenciones y sus fines. Ese es el propósito. Recordemos que estamos hablando del establecimiento de esta agenda y que va en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Es que es importante señalar que cuál es a la final el objetivo de todo esto, y es que claramente desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros podemos ver que la lucha ha sido contra la palabra, contra la instrucción. Dios en Génesis le dio instrucción a Adán y a Eva, y el enemigo susurró y sedujo a Eva para que fuera y transgrediera la palabra. Y así sucesivamente. Es tan impresionante ver que hasta Hitler tenía este entendimiento, y él claramente lo dijo: a la final de los tiempos el pleito va a ser entre ellos y nosotros, refiriéndose al pueblo de Israel como el pueblo del libro, y nosotros, decía Hitler, como aquellos que se oponen al establecimiento de la palabra de Dios. Y si vemos en Apocalipsis, a la final, en Apocalipsis 21, dice que nada inmundo, es decir, nada que esté de acuerdo al mundo, entrará en esa nueva Jerusalén. Así que sabemos que el sacrificio de Jesús salvífico, solo por medio de él podemos, pues eso, ser salvos. Pero es que el diablo también instruye. Exactamente. Y hay que ver cómo usa las herramientas para instruir. O sea, se preparan, se dedican, dedican tiempo, esfuerzo, dinero, se meten de cabeza para cumplir su propio plan. Dios mío, el diablo también instruye. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es increíble. Yo quisiera hacer énfasis en que
Este es un plan perfectamente bien elaborado y estructurado que ya trae muchísimo tiempo atrás. Entonces no es de sorprender que vengan preparando a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes que fueron niños hace poco tiempo atrás, para que todo esto sea normal y lo vean como aceptable. Como vimos en un programa anterior, La Ventana de Overton, lo inaceptable y lo inaudito ahora es aceptable, correcto y perfectamente permitido por todos. Recuerden que nuestro tema del día de hoy es mostrar las evidencias acerca de este plan, de este complot, diría yo, que es en contra de todos nosotros y que es cumplir la agenda. Y dentro de la agenda está la reducción de la población mundial, ir en contra de la familia con esos fines. Ya hablamos del aborto, ya hablamos del matrimonio igualitario, ya hablamos de la agenda LGTBQ y también hay otras cosas que están establecidas con el fin de cumplir esta meta y este propósito. Y estas son las epidemias y las pandemias y las enfermedades, que también la Biblia las describe, porque el Señor no se quedó restringido en esto, sino que también nos hizo saber que esto iba a suceder. Entonces encontramos nosotros dentro de este plan, no solamente la enfermedad en sí, sino también el pinchazo que tiene que ver con esa enfermedad. Y creo que está hoy en boca de todos. Y que definitivamente, y sin negarlo, incluso médicos están con la cuestión, ¿me la pongo o no me la pongo? Y tienen esa duda en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, y de eso tenemos que hablar, pero lo vamos a hacer para la siguiente oportunidad. Quisiéramos hacerlo hoy, porque está en boca de todos y es importante. Pero lo vamos a dejar y le vamos a reservar un buen espacio en nuestro próximo programa. Así que hoy quiero dejarles a ustedes la oportunidad solamente de que demos unas palabras de cierre para este programa. Y quiero empezar ahora allá con Anita, por favor. Sí, pastor, pues solo recordar pues que esto es una guerra física y espiritual, ¿verdad? Cultural también, porque ideológica, que nosotros sabemos que vamos a salir victoriosos, mantengámonos bien tomados de la mano del Señor, despertemos a otras personas compartiendo toda esta información, porque es lo más importante, ¿verdad? Que la gente sepa que abran los ojos de lo que estamos viviendo. Claudia, por favor. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente son tiempos verdaderamente emocionantes porque estamos viendo que la profecía se cumple delante de nuestros ojos, pero nuestra responsabilidad es fuerte. Es el tiempo de levantarnos, ir y hacer discípulos, hablar de ese evangelio de Jesucristo, Dios hecho hombre que murió en una cruz y que volverá, ciertamente volverá. Es tiempo de no tener miedo, es tiempo de, si es el momento en el cual nosotros podemos hacer uso de la tecnología, podemos hacer uso de las herramientas que tengamos, y el reino del mal lo está haciendo, cuanto más nosotros, los hijos de Dios, los hijos de la luz. Así que es momento de levantarnos y de actuar. Tienes razón, Claudia. A veces los hijos de las tinieblas son mucho más astutos que los hijos de la luz y hablan con más ahínco y con fuerza de lo que ellos creen, y nosotros somos los que tenemos la verdad de la Biblia. Ricardo, tus últimas palabras de este programa. La iniquidad sigue avanzando. Las evidencias están a la vista. El Señor viene pronto, preparémonos. Con esto cerramos nuestra transmisión de este programa de evidencias y esperamos dejarlos con la inquietud en su corazón. Nosotros la tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas cosas que nosotros tenemos que seguir conociendo acerca de esta agenda que está propuesta y que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Esperamos en la siguiente oportunidad tener su audiencia, por favor. Y hasta entonces, que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente programa de Evidencias.